chicos, buenas noches, ¿cómo están? Estamos ahora en la clase número 13, seguimos en la unidad número 2, seguimos trabajando sobre las propiedades del texto y seguimos centrados en la cohesión. En las clases anteriores nosotros hemos hecho referencia o hemos visto los conceptos de cohesión léxica y sus recursos, el concepto de cohesión gramatical y sus recursos, como la elipsis y la referencia. Y en la clase de hoy nos vamos a centrar en el tercer tipo de cohesión, que es la cohesión interfrástica o secuencial, como le llaman algunos autores. Así que comenzamos con la clase de hoy. Bien, estamos ya en la diapositiva número 2 y como ustedes pueden observar, este cuadro sinóptico que ya lo vieron en las clases anteriores, en donde destacábamos los tres tipos de cohesión, la léxica, la gramatical y la interfrástica. Lo vuelvo a poner básicamente para que vean en qué parte de la unidad estamos, ¿sí? Y estamos en la parte baja del cuadro ya, es decir que con esto concluimos. Como ustedes pueden observar, dice cohesión interfrástica y hay dos tipos de recursos. Por un lado habla de marcadores discursivos y por el otro de conectores. Y acá quiero hacer una aclaración. El autor de donde que yo utilizo para preparar la clase hace una diferencia, lo cual puede significar un problema para ustedes. Entonces nosotros nos vamos a dedicar a trabajar solamente los conectores, ¿sí? Para hacerlo más sencillo todo. De todas maneras, hay autores que hablan de conectores o marcadores discursivos, es decir, lo toman como sinónimos, ¿sí? Y este autor es muy particular, habla de marcadores discursivos por un lado y de conectores por otro, pero para no hacerles lío, nosotros nos vamos a centrar solamente en el recurso de la conexión, ¿sí? Y vamos a ver solamente los conectores. También soy de la idea de que conectores y marcadores discursivos pueden ser usados tranquilamente como sinónimos, así que no les voy a hacer lío con eso y nos vamos a centrar específicamente en los conectores como recursos de cohesión interfrástica. Bien, y acá estamos ya en la diapositiva número 3, nos vamos a centrar en el concepto de cohesión interfrástica o secuencial. ¿Y por qué le decimos cohesión interfrástica? Básicamente porque hace referencia a la cohesión entre frases. Pero no es solamente una cohesión entre frases, sino también entre oraciones y entre párrafos, ¿sí? Mediante un procedimiento o recurso que son los famosos conectores, ¿sí? Que los vamos a ver en detenimiento en diapositivas subsiguientes. Yo ya les había comentado en alguna oportunidad que los textos no se arman con oraciones aisladas, sino que básicamente se constituyen en un todo articulado, ¿verdad? De lo contrario, no estaríamos hablando de textos. Recuerden que para que nosotros hablemos de texto o algo sea considerado texto, debe tener eh, principalmente esas dos propiedades que nosotros estamos viendo, que son la coherencia y la cohesión. Las distintas palabras que van conformando un texto y que están unidas entre sí, ¿qué es lo que forman? Oraciones, ¿verdad? Y a su vez, esas distintas oraciones, que también han de estar unidas entre sí, van formando párrafos. Y por supuesto, los párrafos también deben guardar cierta conexión entre ellos para poder conformar un texto completo, un texto coherente, ¿sí? De lo contrario, yo les dije, no sería considerado texto. Y para poder comprobar la cohesión textual, es decir, para averiguar si cada oración o secuencia se adapta a la interpretación del resto de las frases previas dentro del discurso o del texto que nosotros estemos leyendo o escribiendo, es necesario conectar o vincular o articular para lograr la progresión del discurso, ¿sí? Y es ahí en donde entra en juego la cohesión interfrástica, que es básicamente el procedimiento que asegura la articulación de las distintas oraciones y párrafos entre sí. Eh, ¿Y cómo logramos esta articulación entre las distintas oraciones y párrafos entre sí? Por supuesto, mediante el recurso de conexión son los conectores, ¿sí? Eh,
más adelante vamos a ver qué tipos de conectores existen y cuál es la función que cumplen cada uno de ellos. Bien, estamos ya en la diapositiva número 4. Acá nos vamos a centrar en los conectores. ¿Qué son los conectores? Básicamente son esas palabras o grupos de palabras que permiten unir ciertas ideas dentro de una oración, dentro de una frase, dentro de un párrafo, dentro de un texto en general, ¿sí? Y todos los conectores tienen una función específica, básicamente la de conectar, ¿sí? La de articular, la de unir o la de vincular las distintas partes que conforman el texto, ya sean palabras, frases o incluso, como les decía recién, párrafos completos. Y eso es lo que nos permite a nosotros hablar de progresión secuencial o de progresión temática, ¿sí? Los conectores son los que van conectando unas ideas con otras, unas frases con otras, unas oraciones con otras o incluso unos párrafos con otros. Y eh, cumplen distintas funciones. La función principal básica y la que cumplen todos los tipos de conectores es esa, la de conectar, ¿sí? Conectar ideas, pero específicamente también tienen otras funciones, como la de ordenar dentro del texto, por supuesto, la de concluir, la de ejemplificar, la función de oponer ideas, la función de iniciar. Son una gran cantidad de funciones según el tipo de conector que nosotros estemos utilizando dentro del discurso. Bien, y aquí tenemos ya en la diapositiva número 5 los tipos de conectores. No son solo esos, estos son eh, un- 4 tipos de conectores, pero hay muchísimos más que yo les voy a dejar subido a la plataforma en un PDF, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver mejor. Pero básicamente como para que entiendan, estos son los conectores. Y yo les decía que hay conectores que cumplen distintas funciones específicas. Si bien la función básica y general de todos los conectores es la de conectar, la de vincular o articular, cada uno o cada tipo de conector tiene su función específica, como por ejemplo la de continuidad, que es básicamente darle continuidad a las ideas. La de orden es la de ordenar las ideas. La de cierre, que es la de cerrar, la de concluir las ideas, ¿sí? Por eso es que ustedes pueden ver ahí, yo no les voy a repetir, pero esos son algunos de los tipos de conectores. Conectores por adición, por continuidad, de orden, de cierre. Y hay además otro tipo de conectores que ustedes lo van a ver en en el archivo de PDF que les voy a dejar también en la plataforma, como les decía. ¿Dónde los ubicamos a los conectores? Eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, que es un ejemplo. Bien, estamos ya en la diapositiva número 6. Acá tenemos un ejemplo del uso de conectores dentro de un texto. Ustedes pueden observar ahí las palabras que están en cursiva. Por esta razón, también, por ejemplo, son conectores, ¿sí? Que le van dando esa progresión discursiva secuencial de la que venimos hablando desde el inicio de clases. Em, lo que tienen que ver básicamente, a ver, si nosotros decimos que los conectores tienen la función de unir o de vincular una oración con otra o un párrafo con otro, tenemos que inferir que los conectores por lo general se ubican después de un punto y seguido o después de un punto y aparte, ¿sí? Es decir, al inicio de una oración o al inicio de un párrafo. Bien, en este caso tenemos un conector luego de un punto y seguido, que es por esta razón, pero fíjense que también tenemos conectores que están dentro de las oraciones, separados entre párrafos, como por ejemplo el conector que tenemos debajo, ¿sí? Básicamente la ubicación de los conectores es después de un punto y seguido, como les dije, después de un punto y aparte, cuando ya unimos un párrafo con otro, ¿sí? Pero también dentro de las oraciones podemos encontrar conectores que están ubicados, por lo general, entre comas, como ustedes pueden observar, el último conector que dice, por ejemplo. Hay otros conectores que no están entre comas,
pero sí pueden figurar después de una coma, ¿sí? Por ejemplo, el conector pero es un conector que se usa por lo general después de una coma. Y también, bueno, otro tipo de conectores que ustedes lo van a ir viendo luego en los distintos ejemplos de textos, incluso en el trabajo práctico que van a tener que hacer, que es el trabajo práctico número 7, ¿sí? Estamos ya en la última diapositiva, la número 7, que voy a usar para explicarles cómo deben hacer el trabajo práctico número 7, ¿sí? El trabajo consiste en un texto que ustedes tienen que leer, por supuesto, y luego responder una serie de consignas, ¿sí? El punto número 1 dice colocar un título al texto. Esto ya lo vienen haciendo desde principio de año. El punto número 2 dice extraer del texto un ejemplo de repetición, un ejemplo de sinonimia y un ejemplo de relación de hiperonimia-hiponimia, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Extraerlo al ejemplo y escribirlo en la hoja de carpeta de ustedes. Por ejemplo, repetición, dos puntos, y escribir cuál es la palabra que se repite a lo largo de todo el texto, ¿sí? Recuerden que no pueden usar, a ver, estamos acá haciendo referencia a palabras clave, a palabras que están cumpliendo una función importante dentro del texto. Por ejemplo, no les pido que me pongan que se repite permanentemente el conector y, ¿sí? Sino otra palabra clave dentro del texto que por algún motivo el autor de este texto ha decidido repetirla, o porque no tiene, ya saben, sustitución, o, es decir, un sinónimo, o por dejar en claro el tema central del texto, ¿sí? Eso lo deben poner ahí. Con respecto a la sinonimia, deben poner dos palabras, en este caso, una palabra y su sinónimo que aparezcan dentro del texto, ¿sí? Es decir, que el autor haya utilizado un sinónimo para evitar la repetición de esa palabra, ¿sí? Entonces deben poner las dos. Supongamos, les doy un ejemplo. Perro barra mascota. Deben ponerlo así, pero tiene que aparecer dentro de este mismo texto, ¿sí? No deben buscar el sinónimo fuera del texto. ¿Se va entendiendo? Espero que sí. Y por último, la relación de hiperonimia y hiponimia, que está bien clarita dentro del texto, no les voy a decir en qué parte está, pero sí la van a poder identificar con facilidad. Recuerden que los hiperónimos y los hipónimos también son recursos de cohesión que nos sirven para evitar la repetición. En el punto número 3 hablamos de transcribir una oración del texto en donde puedan identificar un ejemplo de elipsis, ya sea nominal o verbal. ¿Ustedes qué es lo que tienen que hacer? Transcribir la parte del texto, un fragmento del texto en donde esté la elipsis. Van a marcar con un círculo, ¿sí? Van a marcar con un círculo en donde está la palabra que desapareció, es decir, en donde debería estar la palabra omitida, esa palabra que se borró, ¿sí? Y de ese círculo van a sacar una flechita que los lleve hasta la palabra que se mencionó anteriormente y que se evitó eh, su reiteración mediante el recurso, mediante el procedimiento de elipsis. ¿Se entiende? Recuerden que la elipsis es la sustitución por cero, es la omisión de una palabra, que puede ser un sustantivo si es elipsis nominal, o puede ser un verbo si es elipsis verbal, ¿sí? Entonces, dentro del texto hay varias elipsis. Ustedes deben identificar una y hacerle un círculo en donde iría en el espacio en blanco que queda en la palabra que ha sido sustituida, perdón, que ha sido suprimida u omitida. ¿Sí? En el párrafo 3, perdón, en el punto 4 dice, en el párrafo 3, ¿a qué hace referencia el pronombre lo? ¿Sí? Entonces, ese lo está haciendo referencia a algo que se mencionó anteriormente. Entonces, desde el lo sacan una flecha y la llevan hasta la palabra a la que está haciendo referencia lo. ¿Sí? Es, algo similar a lo que tienen que hacer con la elipsis, solamente que en la elipsis no está la palabra escrita. ¿Sí?
identificar en el punto 5, identificar en el texto los conectores utilizados en los párrafos 7, 8 y 9 y transcribirlos, ¿sí? Deben identificarlos y transcribirlos. Y en el punto número 6, elabore un listado, una lista de todos los recursos de cohesión que encuentre en el último párrafo del texto. Van a revisar el último párrafo y van a marcar los tipos de recursos de cohesión. Supongamos que haya una sinonimia, entonces ponen sinonimia, dos puntos, y cuáles son las dos palabras que están usadas como sinónimos dentro del texto. Si encuentran conectores, ponen conectores, dos puntos, y cuál es el conector o los conectores que aparecen en ese último párrafo del texto. Y así sucesivamente con cada uno de los recursos de cohesión que ustedes encuentren. Con esto terminamos la clase de hoy, con esto terminamos la unidad número 2 y hay este sería el TP que deben entregarlo la semana que viene, ahí en el mismo TP está la fecha, miércoles 9 de septiembre, subirlo a la plataforma institucional.